Las Fuerzas Especiales de Estados Unidos entrenan a sicarios de los cárteles de la droga, relacionados con la violación, la tortura y la decapitación de las víctimas, es el título de este reportaje difundido por el portal informativo estadounidense Cover Action Magazine. El medio antes referido cita que durante la última década, el Cártel Jalisco Nueva Generación se ha convertido en uno de los grupos más temidos de México, en cuyos vídeos propagandísticos han exhibido su poderío armamentístico, y recuerda la entrevista emitida por la cadena Telemundo en mayo del 2019, en donde un ex sicario de la organización criminal describió su experiencia en un campo de entrenamiento y aseguró que el Cártel Jalisco Nueva Generación contaba con elementos de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos para entrenar a sus reclutas. Según el ex sicario del cártel, había marines, integrantes de las fuerzas especiales conocidas como Delta Forces, había de todo ahí, declaró. Cover Action Magazine refiere en su reportaje que el relato del ex sicario coincide con años de informes que demuestran que el entrenamiento por parte de las fuerzas especiales estadounidenses se ha estado efectuando al servicio de los cárteles en México. Cita que el entrenamiento a los sicarios del cártel por parte de las fuerzas especiales estadounidenses fue financiado en el marco del Plan Mérida, por el que Estados Unidos ha aportado más de $1.600 millones para la lucha contra el narcotráfico, la mayor parte en ayuda militar. Añade que resulta irónico lo dicho por el entonces presidente Donald Trump, cuando tuiteó que ahora era el momento de que México, con la ayuda de los Estados Unidos, haga la guerra contra los cárteles de la droga y los elimine de la faz de la tierra. Sin embargo, el objetivo de derrotar a los cárteles se desvirtúa cuando los soldados de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en realidad están ayudando a su enemigo y entrenando a los cárteles de la droga que cometen horribles atrocidades, cita la publicación. Para el medio antes referido, el ejemplo más conocido de que el entrenamiento de los Estados Unidos ha caído en manos equivocadas ha sido el del cártel de los Zetas. Los Zetas, quienes nacieron como brazo armado del Cártel del Golfo, que reclutó a desertores del Grupo de Fuerzas Especiales GAFE de México, grupo que fue formado en 1986 como una fuerza de élite de reacción rápida, especializada en la contrainsurgencia y la guerra no convencional. Los GAFE recibieron su primera experiencia de combate en la brutal lucha con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, cita la publicación. El medio antes referido comparte una nota realizada por Proceso, en donde se cita que el ejército desplegó los GAFE en Chiapas para crear paramilitares y desplazar a la población, con el fin de interrumpir el apoyo de la gente de la zona al EZLN, un enfoque de contrainsurgencia que más tarde se utilizaría contra el crimen organizado. Y añade que en el libro El Narco, del periodista experto en materia de seguridad Joven Grillo, se describe cómo los cuerpos mutilados de los rebeldes capturados por el GAFES eran arrojados a la orilla de un río con las orejas y la nariz cortadas. El tipo de exhibiciones espectaculares de violencia por las que los Zetas serían conocidos más tarde. Algunos de los miembros originales de los Zetas fueron supuestamente entrenados por Estados Unidos en la conocida Escuela de las Américas, aunque existen versiones contradictorias sobre quién, dónde y cuándo exactamente, con algunas fuentes como el FBI afirmando que fueron entrenados en Fort Benning, y otros como un excomandante de las Fuerzas Especiales afirmando que los GAFES se entrenaron con los boinas verdes del ejército en Fort Bragg. Según el teniente coronel retirado del ejército de Estados Unidos Craig Dare, es probable que más de 500 GAFES se entrenaran en Estados Unidos con el séptimo Grupo de Fuerzas Especiales SFG, apodado los Comeserpientes. Según Dare, los GAFE fueron entrenados en navegación terrestre, comunicaciones, armas y formación estándar de las Fuerzas Especiales, guerra no convencional, contrainsurgencia y más recientemente, antiterrorismo. En lo que a menudo se enmarca como una consecuencia irónica de la influencia corruptora de los cárteles, el entrenamiento de las fuerzas especiales estadounidenses y mexicanas se difundió al servicio de una de las organizaciones de narcotraficantes más antiguas de México, el Cártel del Golfo. En 1997, el mismo año en que se creó el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, Arturo Guzmán de Sena, un GAFE más conocido por el alias de El Z1, desertó junto con otros miembros del Grupo de Fuerzas Especiales para trabajar para el jefe del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén. Entrenados y experimentados en la contrainsurgencia y la guerra no convencional antes de ser readaptados supuestamente para luchar contra el narcotráfico, los antiguos GAFE se convertirían en una de las organizaciones de narcotraficantes más infames y brutales de la historia llamados los Zetas.
El avanzado entrenamiento de los Zetas y la aplicación de tácticas militares se utilizaron para justificar la decisión del presidente Felipe Calderón de desplegar al ejército para llevar a cabo la guerra contra el narcotráfico. Las consecuencias de esa decisión han sido devastadoras para México. Según un memorándum de la DEA de 2009, los Zetas también reclutaron a otras fuerzas especiales latinoamericanas entrenadas por Estados Unidos, como los caiviles guatemaltecos. Cita el medio antes referido que en el entrenamiento, los caiviles aprendieron a matar sin piedad ni reflexión. Refiere que los reclutas recibían un cachorro al que cuidaban y con el que establecían un vínculo durante varias semanas, antes de que se les ordenara matar al animal con sus propias manos y consumir la sangre y la carne, un método que desde entonces se ha extendido a los GAFE mexicanos que se entrenan con los caiviles. Su lema es: si avanzo, sígueme; si me detengo, apremiame; si retrocedo, mátame. Tiempo después otro grupo hiperviolento apareció en escena. El 19 de junio de 2009, los Matazetas hicieron su debut en Cancún, Quintana Roo, con una espeluznante exhibición de 5 cuerpos ejecutados envueltos en cinta adhesiva junto con una nota que decía: somos el nuevo grupo Matazetas y estamos en contra del secuestro y la extorsión, y vamos a luchar contra ellos en todos los estados por un México más limpio. Fieles a su palabra, los Matazetas empezaron a hacer apariciones por todo México entre 2009 y 2011, en Guanajuato, Veracruz, Michoacán y Guerrero, entre otros lugares. El 23 de septiembre del 2011, 49 cadáveres fueron abandonados en las calles de Boca del Río en Veracruz. Al día siguiente, un grupo de 5 hombres enmascarados que se identificaron como los Matazetas aparecieron en un vídeo y se reivindicaron la autoría de los asesinatos y se disculparon ante el público. 3 días después, los Matazetas aparecieron en otro video, esta vez fuertemente armados, de la misma manera en que tiempo después, el Cártel Jalisco Nueva Generación sería conocido. Con el tiempo, los torcidos en Jalisco, Colima y Michoacán, y los Matazetas en Veracruz y Quintana Roo, fueron reconocidos como una sola entidad, el Cártel Jalisco Nueva Generación. En mayo de 2015, una operación para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fracasó catastróficamente cuando un helicóptero fue derribado por la Guardia de Élite, que protegía al líder del cártel cerca de Villa Purificación, Jalisco. El saldo: 8 soldados de élite y un agente de la Policía Federal que murieron tras el derribo con un lanzagranadas RPG-7 de un helicóptero de transporte de tropas. Este grupo demostró un nivel de entrenamiento pocas veces visto en el país, sin precedentes en una escala geográfica que abarcaba 4 estados. ¿Cómo fue posible que no se planificaran de antemano más de 100 acciones ofensivas simultáneas? ¿Por qué falló la inteligencia militar y el narco preparó una emboscada mortal solo posible con información privilegiada? Cuestiona el medio. Para el Cover Action Magazine, el grupo criminal encargado de la seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, es una mezcla de mercenarios de diferentes orígenes. El mando que actuaba como primer anillo de protección de Nemesio Oseguera Cervantes había hecho contacto con la aeronave que estaba al frente del operativo lanzado esa mañana para capturarlo. El equipo encargado de capturar al Mencho no era una unidad del ejército cualquiera. Era una sección, de unos 40 efectivos, de miembros del GAFE Grupo Aéreo de Fuerzas Especiales del Alto Mando, perteneciente al Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, unidad comandada por el general de brigada Miguel Ángel Aguirre Lara. Los soldados de élite habían sido atacados desde tierra con lanzacohetes RPG-7 y habían sido blanco de fusiles de asalto desde diferentes puntos. Los aviones de apoyo consiguieron apuntar a varios de los atacantes, pero con el paso de los minutos, el anillo de protección del líder criminal había conseguido cubrir su huida tras derribar el helicóptero que iba en vanguardia y que transportaba a los efectivos que concretarían la detención. Este golpe arruinaría la operación. Ese era uno de los motivos que preocupaba enormemente a los generales González Cruz, Granados Gallardo y al brigadier Aguirre Lara. Las tropas habían hecho contacto con un cuerpo especial que custodiaba a Oseguera Cervantes. El grupo estaba identificado desde hacía tiempo. Se sabía que estaba formado por desertores del ejército mexicano, que actuaban apoyados por ex soldados guatemaltecos y algunos ex marines estadounidenses que ofrecían sus servicios a los cárteles de la droga, a través de sus contactos en Centroamérica. Fuentes militares consultadas por el medio antes referido en Jalisco y la Ciudad de México coincidieron en que la idea de maniobra, capacidad de reacción, técnicas de planeación y el uso de armas más sofisticadas era algo para lo que se sabía que estaban preparados algunos de los miembros del grupo que custodiaba al Mencho.
Quienes lo protegen serían mercenarios de última generación, algunos con experiencia en Afganistán e Irak, retirados y otros dados de baja, que ofrecen sus servicios como guardia pretoriana del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, dijo una fuente militar en la capital del país. Lo que no comentaron las fuerzas federales es que el grupo que custodiaba el Mencho también recibió información de inteligencia en tiempo real, lo que les permitió actuar con anticipación, preparar el contraataque y blindar la huida de la zona de Villa Purificación. Muchos sospecharon inmediatamente que la operación había fracasado debido a las filtraciones de la Policía Federal, de la que se sospechaba desde hace tiempo de sus vínculos con el narcotráfico y que había sido invitada a participar en la operación, a pesar de las dudas sobre su integridad. Sin embargo, según la columna Estado Mayor, un militar anónimo culpó al entonces gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y al fiscal general, Luis Carlos Nájera, de filtrar información al cártel Jalisco Nueva Generación. El 22 de mayo de 2018, el secretario del Trabajo de Jalisco, Luis Carlos Nájera, exfiscal general durante la administración de Aristóteles Sandoval, a quien se le atribuye el fallido operativo de captura de El Mencho, fue atacado por sicarios y herido en un atentado fallido. Un niño murió y 16 personas resultaron heridas. El ataque tuvo muchas similitudes con el fallido atentado contra Omar García Harfuch el 26 de junio de 2020. El ataque a Luis Carlos Nájera fue la primera acción atribuida al Grupo Elite, una misteriosa unidad de fuerzas especiales del cártel Jalisco Nueva Generación, integrada por el mismo círculo interno que protege al Mencho, según el medio antes referido. En una rueda de prensa tras el ataque a Nájera, Aristóteles Sandoval reveló que el cártel Jalisco reclutaba a colombianos con formación y experiencia militar y guerrillera. Sandoval describió que las autoridades estatales tenían conocimiento de la presencia de mercenarios o soldados colombianos en Jalisco desde 2013, aproximadamente, y que esta información había sido transmitida a la entonces Procuraduría General de la República. El 1 y 2 de junio del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, congeló más de $1.000 millones en activos del cártel Jalisco Nueva Generación en la Operación Agave Azul. El 17 de julio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el control del puerto de Manzanillo pasaría a manos del ejército mexicano. Esa misma noche, el Grupo Elite publicó uno de los vídeos de propaganda más espectaculares jamás producidos por un cártel en México. Según cita el medio antes referido, el vídeo pudo haber sido filmado cerca de Tomatlán, Jalisco. El 18 de diciembre de 2020, Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, fue asesinado en Puerto Vallarta, Jalisco. El asesinato se atribuyó al cártel Jalisco Nueva Generación, concluye este resumen que les hemos realizado de esta nota publicada en el Covert Action Magazine titulada El último y extraño capítulo de la guerra contra las drogas. Las fuerzas especiales de Estados Unidos entrenan a sicarios de los cárteles de la droga, relacionados con la violación, la tortura y la decapitación de las víctimas. En la sección de comentarios de este video colocaremos el link, por si desean darle una lectura.